Siguiendo con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea y les comento que hay 2 registrados ya. ¿Alguien más? Se cierra el registro y tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Mónica Borrego Estrada con el tema Consejo Interreligioso. ¿A quién le pido? Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Señores y señoras diputados y diputadas, la reciente creación del Consejo Interreligioso del Estado de Zacatecas y el posesionamiento que se hizo sobre algunos asuntos públicos fundamentales para la sociedad abre indiscutiblemente el espacio para la reflexión y el debate sobre la importancia de fortalecer en la República y en nuestra entidad el principio histórico de la separación Iglesia-Estado. Las leyes de reforma del siglo XIX, que están cumpliendo 156 años de su promulgación, promovidas por Juan Álvarez, Sebastián Lerdo de Tejada, Benito Juárez y el zacatecano J. Jesús González Ortega, entre otros, construyeron los pilares de la sociedad y el Estado laico, que debemos defender y preservar para salud de la nación. El artículo 130 de nuestra Constitución representa la síntesis de la lucha del pueblo mexicano por garantizar el ejercicio de las libertades religiosas en un contexto de pluralidad y diversidad, no de opresión y sojuzgamiento. La separación Estado-Iglesia en el principio jurídico que guía las relaciones de nuestra sociedad. Y tenemos que reafirmar en este sentido la tesis fundamental del Estado mexicano: nada al margen de la legalidad, porque lo que importa para lo que prevalezca la prosperidad de la República es que triunfe el imperio de la ley. En razón de esto, que debemos de dar la bienvenida al Consejo Interreligioso al Estado de Zacatecas. Y más, si esta organización tiene como finalidad respetar la ley, promover el bien colectivo, estimular la justicia, alentar los valores democráticos y la dignidad del pueblo zacatecano. Y no está motivada por perpetuar y enquistar en el poder secular los privilegios de unos cuantos. Mi resistencia ni oposición a este tipo de iniciativas, si el objetivo esencial es promover las libertades, los derechos humanos, la dignidad, la prosperidad y el respeto a la soberanía del pueblo. El párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público es preciso, concreto y claro al sentenciar que las convicciones religiosas no eximen a nadie en ningún caso al cumplimiento de las leyes del país. Y abunda sobre el particular al afirmar que nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones que establecen los ordenamientos legales de la nación. El artículo 2 de esta misma ley define en favor del individuo los siguientes derechos y libertades. Primero, adoptar la creencia religiosa que más le agrade. Y segundo, no profesar creencia alguna. Y tercero, no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas. Como se observa entonces, en México está garantizada la libertad y el derecho de conciencia religiosa que nadie podrá conculcar y violar. Pero hay algo igualmente importante que precisar. La institución republicana, responsable de definir, regular,
controlar y defender la constitucionalidad de las normas y los actos de los poderes constituidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nadie más. Es este el órgano supremo de la República, el garante de los derechos y libertades individuales y colectivas de los mexicanos, y nunca jamás estarán bajo la potestad de las organizaciones confesionales. Esto lo debe conocer el Consejo Interreligioso del Estado de Zacatecas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación representa el guardián de la Constitución, el protector de los derechos fundamentales y al árbitro que tiene la responsabilidad de resolver las controversias constitucionales, fundados en el respeto al derecho y no alentados por actos de fe. No es, por lo tanto, competencia del Consejo Interreligioso sancionar y definir cuáles sí y cuáles no son los derechos y libertades de que goza el pueblo zacatecano. El artículo 1 de la Carta Magna, en su párrafo 5, prohíbe en nuestro país la práctica de todo tipo de discriminación por cuestión de raza, género, situación social, estado civil, credo religioso, preferencias sexuales, por simulación de discapacidad, por situación de discapacidad y cualquier otra que atente en contra de la dignidad del ser humano. La discriminación es un obstáculo para el desarrollo y la prosperidad de un pueblo y solo contribuye a perpetuar las desigualdades sociales. Y oponerse al matrimonio igualitario se traduce en alentar la discriminación. Por eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido jurídicamente en todos sus términos el matrimonio igualitario, avalado ya por los tratados de derechos internacionales y por la propia Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Pues bien, la formalización del Consejo Interreligioso de Zacatecas pone en contexto la relevancia de respetar la ley y de fortalecer el principio histórico de la separación Estado-Iglesia. Los líderes mundiales de la Iglesia Católica así lo han reconocido. En 1959, cuando el Papa Juan XXIII convocó a la realización del Concilio Vaticano II, pregonó la relevancia de promover la libertad religiosa y además manifestó su convicción de que el Estado moderno ya no puede ser necesariamente confesional, sino neutral, para garantizar las libertades de la diversidad. El Papa Benedicto XVI, a inicios del presente siglo, reivindicó la responsabilidad que la Iglesia tiene para reconocer su obligación en la sociedad y distinguir lo que la sabiduría del texto de la Biblia sentencia al afirmar: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Papa Francisco, en su sabiduría de gran filósofo, ha dicho que los homosexuales y lesbianas también son hijos de Dios y que por lo tanto tienen un lugar en la Iglesia, pero ha ido más allá al afirmar que la religión tiene la responsabilidad de formar en la libertad y no en la opresión, en la discriminación ni en la intolerancia. El Consejo Interreligioso de Zacatecas, bienvenido al contexto de una nueva realidad social, caracterizado por la pluralidad y la diversidad, y no por el oscurantismo confesional superado desde hace mucho tiempo. Pero lo fundamental, que el respeto a la ley y al principio de la separación Estado-Iglesia es esencial para la convivencia civilizada del pueblo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, ciudadana diputada. Se toma nota.